En este video vamos a hablar sobre el crecimiento económico en México que se ha observado durante las últimas décadas. Vamos a hablar acerca de su condición en términos de que ha sido muy bajo, las explicaciones a este bajo crecimiento y, por supuesto, las soluciones que se pueden dar a un problema estructural de este tipo. Me voy a apoyar en una presentación que tengo diseñada para tal fin. Es esta. El título, pues, de esta conferencia es Crecimiento Económico en México, Diagnóstico, Explicaciones y Soluciones. Es una presentación que preparé para un evento en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Bien, lo primero es que tenemos un bajo crecimiento económico desde el año, es particular desde 1982, pero en realidad es un problema que venimos arrastrando desde 1920, al menos con los datos que tenemos a disposición. Entre 1920 y 1935, la economía mexicana creció en promedio anual 1.6%. Después, en 1936 y hasta 1981, la economía mexicana creció 6.6%. El crecimiento que se observa en este segundo periodo tiene mucho que ver con el tránsito de una nación que estaba consolidándose como tal, que se estaba industrializando y que estaba adquiriendo una importante notoriedad en el mundo y en América Latina. Después, a partir de 1982, y al menos por la información que presento en la gráfica, hasta el 2015, la economía mexicana solo crece al 2.7%, lo que nos regresa a un escenario de bajo crecimiento económico. Entre 1920 y 2015, la economía en promedio creció 3.2%. ¿Por qué es importante crecer a tasas más elevadas que este 3.2%? Porque esto permitiría generar empleos formales suficientes para la creciente demanda de empleos y porque generaría, por supuesto, el ingreso necesario para tener un consumo que sea acorde con las expectativas de los mexicanos de hoy y de los mexicanos del futuro. En este periodo tan largo de tiempo se observaron distintas caídas críticas, es decir, colapsos de la economía, como en 1929, cuando la economía se colapsó y cayó 12.9%. En 1982 la economía se colapsó en 0.6%, en 1983 4.1%, en 1986 3.7%, en 1995 6.2%, en el 2001 0.1% y finalmente en el 2009 5.9%. Los datos de esta gráfica llegan hasta el año 2015. ¿Qué ocurre cuando analizamos periodos más recientes? Bueno, lo que ocurre es que el problema se va a mantener. En esta segunda gráfica que ahora ustedes están viendo, por cierto, esta gráfica proviene de un artículo que hice en colaboración con el doctor Juan Carlos Moreno Brit de la Universidad Nacional Autónoma de México y que publicamos en la revista Finanzas y Política Económica. Entonces, ustedes en la descripción de este video les voy a colocar el enlace a dicho artículo y podrán descargarlo y leerlo a profundidad. Bueno, esta segunda gráfica presenta el crecimiento promedio sexenal. De 1982 a 1988, el presidente de la República era Miguel de la Madrid Hurtado. En aquel momento la economía creció 0.1%, prácticamente estuvo estancada. Después llegó como presidente Carlos Salinas de Gortari. Él estuvo de 1982 a 1994 y con él la economía creció 3.96%. Es el periodo en el que más ha crecido la economía mexicana. Después viene Ernesto Zedillo Ponce de León y la economía crece 3.4%, es decir, cae su crecimiento. Y después llega Vicente Fox Quesada
del 2001 al 2006 y la economía crece 2.13%. Después viene Felipe Calderón Hinojosa del 2007 al 2012 y la economía crece 1.84%. Finalmente llega Enrique Peña Nieto del 2013 en los datos que tengo hasta el 2015, pero es su periodo hasta el 2018 y la economía crece solo 1.83%. El problema de bajo crecimiento para el caso mexicano es sumamente evidente. Persiste en la actualidad este problema de bajo crecimiento. Esta gráfica que les presento es una gráfica obtenida de la organización México ¿Cómo vamos? Y en esta gráfica vienen datos del 2016 al 2022. Y como ustedes pueden observar, entre el 2016 y el 2018, pues la economía se mantenía creciendo a su tasa histórica de 2% en promedio, con una caída tremenda de cercana más bien al 20% en el año 2020, producto naturalmente del COVID-19. Después, en el 2021, la economía tiene un rebote, es ese triángulo verde que ustedes están viendo en pantalla, y tiene un crecimiento de 10.5%, es decir, se recupera de la caída observada, pero si comparamos la caída con la recuperación, al final del día el crecimiento es de casi 0%. Y bueno, ya para el 2021, 2022, la economía vuelve nuevamente a esta senda inercial de bajo crecimiento económico. Este es el diagnóstico. Ahora bien, ¿qué nos dice la literatura científica, la literatura existente en diversas bases de datos sobre cuáles son las causas de este bajo crecimiento? Bueno, el primer factor que destaca es la falta de inversión pública. El segundo factor es la corrupción particularmente en el ámbito público, aunque también la corrupción del sector privado. La ausencia de un Estado de Derecho, es decir, el marco legal vigente que rara vez se aplica a cabalidad y con firmeza sobre los diferentes actores económicos. La violencia y la inseguridad, la falta de libertad económica, la dependencia de los Estados Unidos de América y finalmente un factor que a mí en lo particular me ha interesado en las investigaciones que he realizado, la ausencia de una política industrial activa. De acuerdo a lo que he investigado, que se representa en esta gráfica que les presento, yo durante algunos años he tomado como referencia las teorías de Nicolás Caldor y en particular las leyes del crecimiento de Caldor, y he llegado a la conclusión de que en el caso mexicano el gran problema detrás o la razón detrás del problema de bajo crecimiento es la ausencia de una política industrial activa, la inexistencia, casi inexistencia de empresas mexicanas en sectores industriales estratégicos. La razón detrás de por qué no crecemos como deberíamos es que muchos de los productos manufacturados que ocupamos no son elaborados por mexicanos y en México, y por empresas mexicanas, sino por empresas internacionales, fundamentalmente asiáticas, europeas y norteamericanas, lo que ha generado una importante dependencia de estas regiones del mundo y que evidentemente provoca un bajo crecimiento económico y una baja generación de empleo. Y esto en términos teóricos, técnicos, es lo que se presenta en pantalla. Entonces, a la pregunta que seguramente ustedes tienen, ¿qué se requiere para crecer? Pues la respuesta es muy sencilla, pero la implementación es muy compleja. Se requiere de una política industrial activa. Ese es el ingrediente que a mi gusto es necesario y claro, digo a mi gusto en función de las investigaciones que he realizado, que requiere el país para crecer. Les tengo una buena noticia. La Secretaría de Economía del Gobierno Federal actual acaba de publicar el documento Rumbo a una política industrial. Y es una buena noticia porque el gobierno federal reconoce que detrás del bajo crecimiento
se encuentra la ausencia de una política industrial y por lo tanto elaboró este documento que tiene como objetivo lo siguiente: promover el desarrollo económico sostenible e incluyente, fomentar la competitividad de la industria a través de su actualización tecnológica y científica, establecer como visión la nueva MIPYME mexicana, cuyos principios serían el uso extensivo de las tecnologías de la industria 4.0. Y cuarto, fomentar e impulsar el mercado interno haciendo uso del comercio exterior y de la capacidad industrial del país. Además, en este documento de la Secretaría de Economía se señala que la política industrial que planean implementar estaría integrada por 4 ejes transversales. El primero es innovación y tendencias tecnológicas científicas. El segundo, la formación de capital humano para las nuevas tendencias. El tercero, la promoción de contenido regional y encadenamientos para MIPYMES. Y finalmente, industrias sostenibles y sustentables. En este documento también el gobierno federal identifica sectores estratégicos que deben de ser impulsados. Son 5: agroalimentario, industria alimentaria, tecnificación de la producción agrícola, así como eléctrico, electrónico, electromovilidad, servicios médicos y farmacéuticos y finalmente industrias creativas. Esto es sumamente atractivo. También a nivel de cómo se implementaría esta política industrial, el gobierno federal ha identificado regiones. Ha identificado que México tiene un comportamiento distinto y requiere políticas distintas, dependiendo no solo de los sectores, sino dependiendo de las regiones. Y como ven en pantalla, están identificadas 5 regiones: la región noreste, la región noroeste, la región occidente, centro y sureste. En este sentido, entonces, tenemos buenas noticias. El gobierno federal asume que hay una responsabilidad de crear una política industrial y de que esa puede ser una buena estrategia, una buena decisión para fomentar el crecimiento económico que tanto necesitamos en nuestro país. Esto es, pues, el mensaje que quería transmitirles. Estaré compartiéndoles junto con este video el enlace al artículo de investigación en el que me baso para hacer mis declaraciones. Y bueno, espero que haya sido de interés para ustedes, que puedan distribuirlo entre sus redes, puedan darle me gusta y compartirlo. Les agradezco mucho. Como siempre, recuerdo que esto lo hago porque estoy motivado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que invita a que los científicos nos comuniquemos con ustedes en un lenguaje sencillo y les transmitamos todo lo que estamos haciendo con los recursos públicos que ustedes nos ofrecen como pago a la investigación que cotidianamente realizamos. Les agradezco, que se encuentren muy bien y espero puedan seguir estos videos y los que vamos a sacar durante las próximas semanas. Hasta la próxima, que se encuentre muy bien.